comenzar un viaje precioso en esta parte del libro rojo, eh, que quizás pocas veces se ahonda tanto, o sea, se toma hasta Istubar y después se revisa por lo general con respecto a los capítulos 20, 21, el mago, la magia, eh, para avanzar después bueno, con toda la idea de Filemón, que no es lo que vamos a ver el día. Pero entre medio están estos capítulos que vamos a revisar hoy día, que tienen un aspecto bastante abismal, vago, es una bajada literal a, al Hades, a los infiernos, a una zona en donde la criatura se desploma de alguna forma, o de todas las formas. Esta realidad de que el camino descendente eh, no es solamente palabras, sino que es una experiencia a vivir, experiencia que está teniendo Jung en este intento de su parte por ir a visitar tierras orientales en búsqueda de encontrar este lugar en donde amanece el sol, que es sobre todo un escenario simbólico, por supuesto, como de renovación, esta renovación que vive el sol arquetípico, el sol alquímico, esta renovación que vive el néter egipcio, representado en el cuerpo de Osiris, representando a su vez Osiris, este viaje del néter por este camino oscuro, descendente, abismal, en donde tiene que finalmente darse un encuentro entre la máxima oscuridad y el resurgimiento, el emerger de la luz. Es ahí donde quiere llegar Jung, y por otro lado, a mitad de camino, se encuentra con Istubar y vemos que Istubar quiere hacer el camino contrario. Si Jung quiere avanzar hacia Oriente, Istubar quiere avanzar hacia Occidente. Él quiere ver el lugar del ocaso, conocer el lugar donde el sol se esconde para ver si ahí mismo emerge, encuentra la renovación, para encontrar el sitio crítico por excelencia en donde se da el traspaso. Sin saber hasta aquí nada acerca de los avances y conocimientos de la ciencia. Y esta información es transmitida por Jung a Istubar o al antiguo Gilgamesh. Y le informa que la Tierra efectivamente es redonda, que habla de la teoría heliocéntrica, y esto trae un impacto eh, mortal sobre el cuerpo de Istubar. En este momento, entonces, Istubar decae absolutamente, se enferma de muerte, y Jung va a hacer lo posible por encontrar alguna vía para eh, salvar a, salvar a este ser divino que está teniendo, está ejerciendo en Jung un impacto tremendo, tan importante porque hasta el momento que lo encuentra, o en el momento que lo encuentra, ya no necesita seguir avanzando hacia Oriente. Así como vimos la vez pasada, ¿cierto? Istubar ya no necesita seguir avanzando hacia Occidente. Este es un punto, estación de término, porque se resuelve
el encuentro de Oriente para Jung al encontrar a Istúbar. Y Istúbar, a su vez, ya no quiere seguir avanzando luego de estas noticias hacia Occidente. Y ya no puede seguir avanzando porque está imposibilitado físicamente, está moribundo. Y Jung se da cuenta de que para poder salvarlo tendría que arrastrarlo hacia sus tierras occidentales, donde podría encontrar alguna vía de recuperación según nuestras posibilidades occidentales, entre ellas, por supuesto, la ciencia y otros. Pero se da cuenta que es imposible realizar esto porque el cuerpo sería muy pesado y es una carga que no puede llevar. Este es un punto esencial en el simbolismo. No nos podemos quedar con la carga de solamente de un cuerpo muerto, un cuerpo pesado, un cuerpo enfermo, sino que lo que simbólicamente pueda significar el peso de llevar encima a un Dios exterior, a un ser que es exterior y que no es que, que, que es muy distinto a este camino que está buscando, el camino de lo venidero, que estamos revisando desde el primer libro, el Liber Primus, que se acerca a este lugar llamado el suprasentido, que es el puente. Y para acceder a este lugar superior y trascendente, que trasciende el sentido y su contrasentido, Jung nota que no puede sino hacer este recorrido por el camino contrario a su sentido, y esto lo lleva sí o sí a hacer este camino descendente. Este camino lo está llevando también directamente hacia el centro, hacia el interior. Y es ahí, o dado que ya ha hecho un recorrido por lo interior, más que por lo exterior, resuelve, como vimos a donde terminamos la vez pasada, encuentra una posible solución. Y la posible solución es ofrecerle a Istúbar que sea una fantasía, un elemento de su imaginación. Istúbar tiene una resistencia inicial, pero tampoco es tanta. Y finalmente, por ahí vamos a retomar nosotros la lectura. Vemos cómo es que finalmente accede, porque le pregunta a Jung, bueno, si esto se lo solucionaría en algo, y Jung le dice sí, solucionaría en mucho, porque como ya tú me explicaste, si es que yo voy a buscar ayuda a tu país de Oriente, tengo dos grandes riesgos, estoy diciéndolo ahora con mis palabras, ¿cierto? Y editando un poco todo el texto ahí en este día segundo día. Hay dos riesgos. Uno, que si camino de día voy a quedar ciego porque la intensidad del sol es demasiada. Dos, si camino de noche voy a ser demasiado presa fácil para serpientes y otros que se deslizan en la noche. Y eso me puede dejar paralítico. Nuevamente, estas dos calamidades son simbólicas. Ya lo vimos antes, cómo es que la ceguera es parte muchas veces del principio del placer, representado antes por Salomé, y cómo la discapacidad, la cojera, la parálisis puede ser parte de el, eh, el prepensar o todo lo relacionado con Elías,
como arquetipo de la sabiduría y conocimiento. Entonces, ambos se necesitan. Dado que ya entonces aborta el plan de seguir avanzando hacia Oriente, tanto para conocer, porque ya ha conocido Oriente a través de Stuart, ha conocido la verdad, la experiencia de Oriente a través de toda la visión de mundo que le comparte Stuart. Y dado que tampoco quiere avanzar hacia Oriente a pedir ayuda porque podría caer en cualquiera de estas dos grandes fallas en su propia persona, y cualquiera de estas fallas es eh, eh, generaría un problema tal que tampoco podría regresar de vuelta con lo que quiere. No quiere quedar ciego, no quiere quedar paralítico. Pero no quiere quedar subjetivamente, o sea, simbólicamente ciego. Es decir, que de tanto sol, que la luz sea tanta que de alguna forma oscurezca su mirada, justamente por este impacto tremendamente avasallador de la luz extrema. Y tiene también el riesgo de simbólicamente quedar paralizado y quedar en el fondo para siempre en la otra zona contraria a su sentido o a su experiencia, y con eso solamente habría pasado de un sentido a un contrasentido, pero estaría tan preso de ese nuevo sentido como antes, entonces de nada le serviría. Bueno, en nuestra lectura quedamos en un punto, justo antes de un punto, justo en ese punto, no me acuerdo hasta qué frase leímos particularmente, pero aquí me interesa mucho como comenzar la clase desde este simbolismo de la mat, representado por el peso de una pluma. Y uno nos cuenta que, o sea, que ahora que ha podido transformar a Istubar en una fantasía, en un elemento de su imaginación, es liviano y pesa lo mismo que una pluma. Podría haber utilizado otras metáforas que son también livianas, un pétalo de una rosa, no sé, el pétalo de una flor, pero elige la pluma. Y es que no es, creo, accidental, sino que al escoger ese símbolo está acercándose al simbolismo por excelencia del mito egipcio del pesaje del corazón, ¿cierto? Con respecto a una pluma. El corazón tiene que pesar igual o menos que la pluma, pero no más. Y para mí es siempre muy hermético ese juego mitológico en donde se pone en una balanza, la balanza de la mat, el contraste del peso del corazón con una pluma. Esta pluma viene a representar entonces que el peso del corazón está también asociado, o está ahora asociado, mejor dicho, a elementos internos y no solamente externos, sutiles y no solamente grávidos. Esta es la imagen de la Amat, la diosa egipcia que también en mucho está representando a Isis, pero como Mat es la diosa de la balanza y la justicia divina, en donde se pone en juego el pesaje entre la conciencia personal y la conciencia cósmica. Es, es un juicio, y quizás todo juicio después mundano está inspirado en este juicio divino que se da en la sala de Osiris, o en la sala de la Mata, el juicio de Osiris, haciendo alusión a la pluma como símbolo por excelencia para poder representar la, el trabajo que ha vivido
difunto ahora, porque ahora está difunto, por eso está en un juicio en la sala de Osiris, en el medio de la Duat, que es como el Hades egipcio. Este difunto en su vida, de alguna forma, tuvo la libertad, libre albedrío, como para vivir según distintas tendencias. Las tendencias en egipcio son los Ka, y los Ka pueden ser de los más grávidos a los más trascendentes. Bueno, el Ka más trascendente de todos para el egipcio, que es la brillantez y la magia, se diferencian de la subsistencia y otros porque ayudan a la sutilización, a la mejor vida de los elementos sutiles, como el alma, el espíritu, bueno, el Ka, también el nombre, como una representación de Heka, o sea, hay una magia ahí importantísima en poder nombrar la esencia de las cosas, de los elementos y las criaturas. Todo esto alude a una vida en donde se ha podido introyectar la mirada, por supuesto, y entonces el peso de lo grávido ya es mucho menor. Hay una sutilización de lo fijo, que en palabras de alquimia, en vez de una fijación de lo aéreo, de lo volátil. Y todo esto está representado por esta pluma. Entonces, cuando Jung dice ahí de paso nomás, que ahora, que es lo que vamos a leer, que Gilgamesh en este nombre de Istúbar, ahora se le ha hecho liviano, incluso tan liviano que le da la sensación de que puede incluso como elevarlo a él. Es el momento en donde está naciendo, se está dando por fin este acontecimiento del nacimiento del Dios venidero. Ahora él lo lleva, pero no lo lleva como un cuerpo exterior, sino que lo lleva incubado en esta idea de huevo. Otro símbolo magnífico de la mitología comparada, de la mitología específicamente, referida a los mitos cosmogónicos. El huevo viene a ser este plenum que contiene toda la simiente de la humanidad, que contiene todo lo que pueda existir a nivel cósmico, y su eclosión viene a ser el momento de lo que nosotros llamaríamos génesis. En realidad, el Big Bang también entonces entiende que estaba toda la potencia del universo encerrada en un átomo, en un huevo, en un solo receptáculo que de pronto estalla, se rompe y emerge lo que podríamos decir la creación del universo, el génesis, el mito cosmogónico. En este mismo sentido es como ahora se ha interiorizado este Dios que estaba afuera y que era pesado, porque pesa la historia, pesan los tiempos, pesan las diferencias, pesa mucho el acontecer exterior. Y se hace liviano solamente cuando ya no es exterior, sino que es algo propio, interno, mío, personal y naciente. Es decir, no necesito su materialización posterior, basta con llevar su esencia, su potencia. Y es así como baja con Istúbar hacia tierras occidentales y le ofrece, no, o sea, lo lleva a un lugar seguro, sabe que muchos no van a recibir bien esto, así que lo lleva a un lugar íntimo, seguro, pero aún así, metáfora otra vez,
la puerta de entrada de esa casa donde podría cuidarlo es muy estrecha. Y por supuesto, esto alude a un simbolismo de la estrechez, ¿cierto? De los diques y todo lo que hemos elaborado con nuestra conciencia para fortificar, aunque esta sea una casa de iniciados o de personas con un criterio más amplio, aún así es estrecha para concebir algo que no es propio, sino que está en el interior de Jung. Así que para ellos, de todas maneras, es exterior. Siempre se estrecha para lo exterior. Eh, y es ahí en ese momento en donde decide entonces incubarlo como huevo, para que pueda pasar por este umbral, por esa puerta estrecha. Antes estábamos relacionando a Isobar solamente con la idea de una pluma y ahora con la idea de este huevo. Y justamente avanzar con este recorrido de este momento maravilloso de la apertura del huevo. Esta apertura del huevo va a llevarnos eh, a, a un espacio magnífico, pero no por eso menos fuerte, y como ustedes ven en esta imagen, absolutamente pasional o absolutamente eh, estridente, en donde algo que estaba dentro sale, revienta y comienza a formarse una criatura exterior. Esta apertura del huevo nos lleva a un capítulo siguiente maravilloso, son los encantamientos. Muchas de las imágenes del libro rojo están destinadas casi solo para este capítulo. Cada uno de los cantos de los encantamientos son como cantos, oraciones, alabanzas, creadas por Jung en honor a este momento cosmogónico. Cada una de estas alabanzas tiene una imagen. Bueno, estamos viendo a Khepri llevando hacia adelante su bolita de estiércol, que es este escarabajo que está haciendo este trabajo maravilloso de movilizar una mónada divina. Digamos que esta bolita es una mónada, contiene todo el universo necesario para este escarabajo. Una visión, entonces, también es la idea simbólica de que este escarabajo, mientras el sol está en ese lugar oculto, cuando ya no está arriba radiante, cuando está la noche y no sabemos por qué padeceres estará transitando este néter, el sol. Agradecemos entonces que haya podido salir victorioso de su lucha con las tinieblas, y agradecemos sobremanera el trabajo que hace Khepri como el escarabajo alado, que nos va a ayudar a levantar el sol y que emerja la luz en medio de la oscuridad de la noche, y con esto repunte un nuevo día. También esta bolita, este sol, esta mónada, puede ser representada entonces en la idea de este huevo cósmico que ahora está representando eh, este huevo. Es la metáfora que ha escogido Jung para poder interiorizar, para poder cargar y para también poder darse el tiempo de incubar a este ser divino que ahora es propio, es interior, es íntimo y que está en un proceso
de germinación, en un proceso germinal. Pero dado que es tan importante la metáfora del huevo, y la vamos a ver en los dibujos de Jung, me parecía muy importante poder compartir con ustedes esta imagen propia de las artes visuales, pero que bien representa, ¿cierto?, cómo es que la apertura del huevo cósmico da origen también a este néter, eh, a esta criatura, a este cosmos, a esta deidad, que él es lo que está adentro y que necesita, por supuesto, un momento crítico, un momento crucial, en donde de pronto se abre y empieza a correr la bolita del génesis, de la cosmogonía, de lo creado, de la criatura. Pero antes, por supuesto, es necesaria que lo sepamos portar, sepamos incubar, sepamos resguardar y sentirnos eh, progenitores, padres incluso de esta deidad, padre, madre. Hay un proceso muy bonito que está describiendo Jung de cómo es que esto que va llevando adentro lo acerca también hacia su maternidad interior, que es un tema que poco se habla desde, por ejemplo, lo masculino, ¿cierto? Cómo eh, tanto hombres como mujeres pueden estar grávidos de esta germinación potencial que va a llevar a ser la creación posterior, pero que en un momento está solamente en estado eh, de, eh, hermético, como todo lo que sucede al interior de un huevo. También esta idea de que Jung va a parir y que incluso después de parir hay un pesar, el pesar del posparto, de haber creado, de haber dado vida, y que por un lado es maravilloso y por otro lado se siente esta dualidad plenum vacío. Y hay un estado de posparto que lo menciona y lo describe de una forma que me parece esencial para poder avanzar en conocimiento profundo de lo que es este concepto de ánima y ánimos y cómo es que no corresponde diferenciarlo por género, sino que por este mundo arquetípico de eh, lo que pueda significar, eh, lo que pueda como eh, representar el proceso de dar a luz, porque en realidad todo ser humano da a luz. Todo ser humano entonces vive eh, un parto inmenso y ojalá así sea. Y por eso también todo ser humano, en el momento que ha sacado afuera, ha permitido que o se da el proceso natural de que de pronto se abra el huevo, nazca, aparezca la criatura, aparezca lo divino, también es poco hablado en nuestra visión de mundo y muy como casi mal visto, pero es parte del mismo proceso sentir entonces esta sensación de posparto, de vacío. O sea, nunca nos vamos a poder, simbólicamente, siempre vamos a estar viendo y viviendo lo uno y su contrario. Lo pleno, toda la creación, toda la belleza, todo el regocijo de lo que ha emergido, y también la constatación experiencial de que algo también ha quedado vacío. No podemos escapar de esta dialéctica. Y por más que avancemos en muchos sentidos, nunca vamos a poder escapar de esta dialéctica que es esencial en, esencial de lo humano más profundo, y que creo que, eso es lo que les iba a decir, está también muy bien tratada de alguna forma
por la mitología arcaica griega, con esta idea de que los iniciados en el Eleusis eran hombres y mujeres y todos iban en su camino a su iniciación padeciendo los padeceres de Deméter, los padeceres de una madre que se ha encontrado con su estado de vaciamiento porque ha perdido a su hija. Y no solamente las mujeres hacen esta procesión, sino que hombres y mujeres, sabiendo que, por último, las mujeres pueden ser más afines en algunos términos más literales con respecto al mito. Esto nos ayuda a comprender de inmediato que el mito no habla tanto de la maternidad en términos literales como esta sensación o vivencia, experiencia mística de todo ser humano de estar en búsqueda de algo que no se sabe dónde está, o sea, errantes en búsqueda de algún conocimiento, alguna pista gnóstica que les dé cuenta de dónde está aquello que antes tenían con ellos. En el caso del mito, ¿dónde está Perséfone? ¿Dónde está la criatura? ¿Dónde está lo que ahora no se siente, se ha perdido y hace un eco, convierte a ese ser humano en un ser en búsqueda de un saber, de un ver, de un conocer, todas palabras gnósticas. Pero todo relacionado con este estado de una madre que ha perdido a su criatura y que no sabe dónde está. Entonces, esta actitud maternal se puede dar solamente porque antes ha existido un proceso germinativo, que no solamente es parte de las mujeres, sino que de hombres y mujeres. Y por supuesto, la criatura, lo que se da a luz, es néter, divino. Mi príncipe poderoso, escucha. Me vino una idea que tal vez traiga la salvación. Yo pienso, pues, que no eres real, sino solo una fantasía. Tus pensamientos me horrorizan, son asesinos. ¿Me quieres declarar irreal luego de haberme paralizado lastimosamente? Quizás me he expresado equívocamente, demasiado en el lenguaje de la tierra occidental. Naturalmente no quiero decir que seas completamente irreal, sino precisamente solo tan real como una fantasía. Si pudieras aceptar eso, entonces se ganaría mucho. ¿Qué se ganaría con eso? Eres un diablo atormentador. Ser deplorable, no quiero atormentarte. La mano del médico no quiere torturar, aun cuando haga doler. ¿Realmente no podrías aceptar que eres una fantasía? Ay de mí, ¿en qué hechizo me quieres enredar? ¿Sería una ayuda para mí que yo me tome por una fantasía? Tú sabes que el nombre que uno lleva significa mucho. También sabes que a los enfermos frecuentemente se les da un nombre nuevo para sanarlos, pues con el nombre nuevo reciben una esencia nueva. Tu nombre es tu esencia. Tienes razón, eso también lo dicen nuestros sacerdotes. Por lo tanto, ¿quieres admitir que eres una fantasía? Si eso ayuda, sí. Entonces, la voz interna me habló de la siguiente manera. Ahora él es ciertamente una fantasía, pero a pesar de esto la situación está extremadamente enredada. Tampoco una fantasía se deja simplemente negar y ser tratada con resignación. Algo tiene que suceder. Al fin y al cabo es una fantasía, por lo tanto, significativamente más volátil. Creo que veo una posibilidad. Ahora puedo llevarlo sobre los hombros. Por consiguiente, me acerqué a Izubar y le hablé. Fue encontrada la solución. Te has vuelto liviano. Más liviano que una pluma. Ahora puedo cargarte. Pongo mis brazos alrededor de él y lo levanto del suelo. Es más liviano que el aire e incluso tengo que hacer un esfuerzo para permanecer con mis pies en el suelo.
pues mi carga me eleva hacia arriba. Eso fue un golpe maestro. ¿A dónde me llevas? Te llevo hacia abajo, a Occidente. Mis compañeros se alegrarán por poder albergar consigo una fantasía tan grande. Una vez que hayamos dejado atrás la montaña y hayamos arribado a las chozas hospitalarias de los hombres, entonces podré buscar con tranquilidad un medio que te reponga totalmente. Desciendo con cuidado el estrecho sendero de peñasco, cargándolo sobre mi espalda, con más peligro de caer en la profundidad al ser arremolinado por el viento que por el peso. Cuelgo de mi carga demasiado liviana. Finalmente, alcanzamos el fondo del valle. Ahí está también el camino del dolor, frío, caliente. Pero esta vez me sopla un viento de oriente que silba hacia abajo a través de la estrechez de los peñascos y más allá de los campos, por sitios habitados. El camino del dolor no tocó mis suelas. Corro aligerado a través de la bella tierra. Delante de mí hay dos que caminan por la calle. Son Amonio y el Rojo. Cuando estamos muy cerca detrás de ellos, se dan la vuelta y escapan con gritos horrorizados hacia los campos. Seguramente mi aspecto ha de ser raro. ¿Quiénes son esos deformes? ¿Son tus compañeros? Esos no son hombres. Esas son las así llamadas reliquias del pasado, que en la tierra de Occidente aún se encuentran frecuentemente. Antes eran de gran importancia. Ahora se las necesita fundamentalmente para el pastoreo de ovejas. ¡Qué tierra tan maravillosa! Pero mira, ahí no hay una ciudad. ¿No quieres ir hacia allá? No, Dios me guarde, no quiero provocar una aglomeración en el pueblo. Ahí viven los iluminados. ¿No los hueles? Son peligrosos de verdad, pues cocinan los venenos más fuertes que hay, de los cuales incluso yo debo protegerme. Echado de menos tu mensaje. Ahí la gente está totalmente paralizada, envuelta en un vapor de veneno marrón, rodeada de ruidosas máquinas, y solo pueden moverse con medios artificiales. Pero no te preocupes, ahora ya está tan oscuro que nadie nos ve. Además, nadie admitiría haberme visto. Conozco una casa solitaria aquí. Ahí tengo amigos de confianza que nos acogerán por la noche. Llego con Izubar a un silencioso jardín oscuro. Ahí se encuentra una casa oculta. Escondo a Izubar bajo las ramas que cuelgan ampliamente de un árbol y voy hacia la puerta de la casa para golpear. Contemplo pensativo la puerta. Es demasiado pequeña. Por aquí nunca podré hacer pasar a Izubar. Pero sí, si una fantasía no necesita espacio, ¿por qué no se me ocurrió antes este excelente pensamiento? Regreso al jardín. Comprimo sin esfuerzo a Izubar al tamaño de un huevo y lo coloco en el bolsillo. Así ingreso en la hospitalaria casa de los hombres donde Izubar ha de hallar la cura. Así mi Dios encontró la salvación. Lo salvó precisamente aquello que uno consideraría fatal, a saber, que se lo declare como una elucubración de la imaginación. ¿Cuántas veces se creyó ya que de esta manera los dioses serían llevados a su fin? Esto fue evidentemente una gran ilusión engañosa, pues justamente así el Dios es salvado. No pereció, sino que se convirtió en una fantasía viviente, cuyo efecto experimenté en mi propio cuerpo. La pesadez que me correspondía en esencia desapareció. El camino frío caliente del dolor ya no quemaba ni helaba mis suelas. La pesadez ya no me mantenía oprimido contra el suelo, sino que el viento me llevaba livianamente como una pluma, al mismo tiempo que yo llevaba al gigante. Entonces, aquí, bueno, aquí es donde estamos viendo el proceso genial de salir del camino frío-caliente. El camino frío-caliente lo ha descrito ya Jung incluso con la palabra fuego-hielo, que me parece una metáfora fantástica para poder representar esto de que el suprasentido no es ni el sentido ni su contrasentido. Con estos elementos se hace quizás más fácil poder comprender que si un lado del camino es un hielo seco,
vas a poder estar ahí un rato y te vas a sentir que te quemas y vas a buscar el calor, entonces te pasas a su contrasentido, que sería el fuego, pero de pronto te estás quemando de otra forma, así que pasas al hielo, y ninguno de los dos es tu camino. Y al tener la genial idea de introyectar este ser querido, porque ya es querido por Jung, ya no tiene que estar con el pesar de salir de esta dinámica eterna entre el sentido y el contrasentido. Y quiero decir que por eso creo que está muy bien representado con lo frío, y más cuando es hielo y es fuego. Porque puedes estar un rato, pero ya de pronto no puedes estar más en el hielo, entonces necesitas pasarte el calor, y de pronto el calor ya es mucho y tienes que pasarte el frío, y te vas saltando de aquí para acá. Y entonces el suprasentido, si ustedes recuerdan, es justamente este puente, este bypass, que no es ni aquí ni allá, sino que en un otro nivel, poder transitar el puente de aquí para allá. Justamente tener esa apertura, ese acceso que a veces no siempre está, y por último, pocas veces lo vislumbramos. Y eso es justo todo el camino de trabajo de individuación. Justamente identificarnos más con el puente que con lo frío o lo caliente. Bueno, tener ese recurso es también muy parecido al recurso de transformar a un huevo, porque ya de esta forma, siendo que ya lo había hecho liviano, pero a lo mejor era liviano, pero todavía su masa o qué sé yo no cabía por la puerta, ¿cierto? Y ahora lo ha comprimido a un huevo. Y ya está funcionando con todos estos símbolos a cuestas. Es decir, la pluma, también el huevo, como símbolos de transformación, símbolos máximos de transformación. Tiene todo un libro que se llama Símbolos de Transformación. Bueno, estos son los símbolos de transformación, estos son los vehículos. El símbolo es un vehículo que permite la transformación, salir del camino frío, caliente, eterno y estresante, ¿cierto? Y pasar a un símbolo que no es ni este, sino que es una conjunción, y que viene a representar el suprasentido o el camino de lo venidero, y también, por supuesto, el nacimiento de lo divino en lo interior, ahora representado en esta condensación del huevo, pero del cual se tiene que hacer cargo. Porque si ya conviertes esto en un huevo, lo transformas en un huevo y lo introyectas, eres responsable de tu huevo. ¿Qué es lo que viene? Eres responsable de tu huevo. Que tiene que tener todo un proceso germinal, ¿cierto? Antes, perdón, Estobar ha tirado su hacha, su doble hacha. Y cuando supo acerca de la teoría heliocéntrica, se enoja porque ya su cometido, que era ir a encontrar el lugar de Occidente en donde muere el sol para saber justamente dónde renace, que es una metáfora de haber hecho ese camino encontrándose con su antepasado, el Noé, mucho más anterior a Noé, llamado Utanapishtim, ya no le sirve seguir avanzando hacia Occidente, hacia el lugar donde muere el sol, porque ahora sabe que la Tierra es redonda, y las herramientas que él tenía las tira lejos. En realidad es la herramienta que es esta doble hacha, que también yo les decía que la palabra griega de labris, o sea, el nombre de la doble hacha es labris, y labris significa laberinto. Lo tira, lo cual se hace añicos, ¿cierto? Y ese es el momento en donde pierde sus antiguas herramientas, lo cual, por supuesto, es una metáfora de perder las antiguas herramientas. Y avanzar con este nuevo conocimiento, con esta nueva experiencia que tiene, por supuesto, Estobar al encontrarse con Jung.
Jung crece, pero también Istúbar crece. Ambos crecen con el conocimiento de su contrasentido, ¿cierto? Así que las antiguas herramientas no sirven. ¿Y qué pasa cuando se siguen portando antiguas herramientas? Pasa lo que pasa con la figura cuando mencionaron que por ahí venía el diablo, o Mefistófeles, o quién venía, y Amonio. Y Jung le responde, y Stubart pregunta, ¿y quiénes son ellos? Y él le dice, no, son reliquias del pasado. Todavía esos seres tienen una misión, dice Jung, tienen una misión de ser pastor de rebaños de ovejas, en el fondo trabajar con masas. Pero todas esas ovejas están haciendo caso a reliquias del pasado, están centradas en seguir a un referente exterior. Eso es lo que está diciendo. En vez de centrarse en seguir un referente interior, propio, personal y en estado de crecimiento, que es como la contrapropuesta o la propuesta del supra sentido. Todo lo adquieres a partir del Dios que tú cargas, pero no su arma, ya que la destrozó. El arma la emplea quien quiere conquistar. ¿Pero qué quieres conquistar todavía? Más que la tierra no puedes conquistar. ¿Y qué es la tierra? Es por todos lados redonda, una gota que cuelga en el universo. Y al sol no llegas, ni siquiera hasta la luna desierta alcanza tu poder. Ni siquiera vences al mar, ni siquiera la nieve de los polos, ni siquiera la arena del desierto, sino que al final solo vences un par de puntitos de tierra verde. Ni siquiera conquistas alguna vez a largo plazo. Mañana tu señorío es polvo, pues sobre todo, y al menos, deberías vencer a la muerte. Por lo tanto, no seas un loco y depón tu arma. Dios mismo destrozó su arma. La coraza es suficiente para protegerte de los locos que aún padecen la conquista. La coraza de Dios te hace invulnerable, incluso invisible para los peores locos. Lleva a tu Dios contigo. Llévalo hacia abajo, a tu tierra oscura, donde vive la gente que cada mañana se frota los ojos y aún así ve siempre lo mismo y nunca lo otro. Lleva a tu Dios hacia abajo, a la bruma preñada de veneno, mas no como aquellos encandilados que quieren iluminar la oscuridad con luces, las cuales, sin embargo, la oscuridad no comprende, sino que lleva secretamente a tu Dios al techo que lo acoja. Pequeñas son las chozas de los hombres, y a pesar de su hospitalidad y su complacencia, no pueden acoger al Dios. Por eso no esperes hasta que las brutas y torpes manos humanos despedacen a tu Dios, sino que abrázalo otra vez, amándolo, hasta que hayas tomado la figura de su primer comienzo. No dejes que el ojo de un hombre vea al muy amado, el espantoso magnífico en el estado de su enfermedad e impotencia. Considera que tus prójimos son animales sin saberlo. Mientras caminen sobre sus pastos, o estén tendidos al sol, o amamanten a sus crías, o se aparen, son bellas e inofensivas creaciones de la tierra madre. Mas cuando aparece el Dios, entonces comienzan a dispararse, pues la creencia, la cercanía de Dios hace que se disparen. Tiemblan del miedo y la furia y se atacan súbitamente entre sí en una lucha asesina de hermanos, pues uno olfatea al otro, al Dios que se acerca. Por lo tanto, esconde al Dios que has llevado contigo. Déjalos dispararse y despedazarse mutuamente. Tu voz es demasiado débil para que los furiosos puedan oírla. Por eso, no hables y no muestres al Dios, sino quédate sentado en un sitio solitario y canta los encantamientos al modo antiguo. Coloca el huevo delante de ti, al Dios en su comienzo, y contémplalo. E incúbalo con la magia cálida de tu mirada. Entonces, ahora vamos a leer los encantamientos que vienen a reforzar y también hacer ritual, quizás hacer un rito vivo. El rito es la puesta en marcha del deseo del eterno retorno del mito. El mito necesita del rito para que se dé su
su retorno al origen. El rito siempre busca devolver los pasos que arrancaron desde su origen y que poco a poco, sí o sí, van a tener que pasar por un decaimiento, porque luego de que algo está en su esplendor, en su 100%, como el sol a mediodía, no le queda otra al sol que decaer, y en el atardecer ya lo vemos bastante menos refulgente que antes, e incluso moribundo hasta que de pronto ya no está. El ritual al sol, por ejemplo, vendría a ayudar a que el sol recobre vuelva a pararse sobre su modelo ejemplar, y para eso tiene que continuar el círculo, continuar la trayectoria del recorrido del tiempo y el espacio mítico, que por supuesto es ahistórico, acronológico, o sea, en un tiempo que no es cronológico, para de pronto ya volver al origen. Por eso Mircea Eliade tiene este maravilloso frase, pero también el libro del el mito del eterno retorno. El eterno retorno a el modelo ejemplar. Pero esto no se logra sin la ayuda del rito. Y los encantamientos entonces vienen a ser oraciones, poesía, lenguaje mitopoético, ritual, en aras de lograr este modelo ejemplar, que nos va con lo cual vamos a arribar a este momento cúlmine llamado la apertura del huevo. Esta idea del lenguaje mitopoético y sintiendo que es un ritual que va a apoyar o va a la palabra que es como garantizar el retorno del mito, el retorno a su modelo ejemplar, a lograr los niveles, las tallas divinas. Y en este caso, nuestro cometido es la apertura del huevo. La Navidad ha llegado, el Dios está en el huevo. Le he extendido una alfombra a mi Dios, una exquisita alfombra roja de oriente. Él ha de estar rodeado por el fulgor de la magnificencia de su tierra oriental. Soy la madre, la inocente criada que ha concebido y no supo cómo. Soy el cuidadoso padre que protegió a la criada. Soy el pastor que recibió la noticia durante la noche cuando cuidaba sus rebaños en los campos oscuros. Soy el animal sagrado que está admirado y no puede concebir el devenir del Dios. Soy el sabio que vino de la tierra de Oriente, vislumbrando el milagro desde lejos. Y soy el huevo, y encierro y abrigo en mí el germen del Dios. Las horas festivas crecen, y mi humanidad es miserable y padece tormento, pues soy una parturienta. ¿Hacia dónde me arrebatas, oh Dios? Él es lo eternamente vacío y lo eternamente lleno. Nada lo iguala y Él iguala todo. Eternamente oscuro y eternamente claro, eternamente abajo y eternamente arriba. Doble naturaleza en lo simple, simple en lo múltiple. Sentido en el contrasentido, libertad en el estar atado, sometido cuando victorioso, viejo en la juventud, sí en el no. Oh, luz del camino medio, encerrada en el huevo, embrionaria, llena de laboriosidad, oprimida, llena de tensión, expectante, recuerdo perdido, onírica, pesada como piedra, entumecida, derritiéndose caliente, transparente, irradiando clara, vuelta sobre sí. Amén. Tú eres el Señor del comienzo.
Amén, tú eres la estrella de oriente. Amén, tú eres la flor que florece sobre todos. Amén, tú eres el ciervo que irrumpe desde el bosque. Amén, tú eres el canto que resuena lejos sobre el agua. Amén, tú eres final y comienzo. Una palabra que nunca fue pronunciada, una luz que aún nunca brilló, una confusión sin igual y una calle sin fin. Me perdono estas palabras como también tú me perdonas, en virtud de tu luz llameante. Sube tu clemente fuego de la noche, de la vieja noche. Yo beso al umbral de tu ascenso. Mi mano te tiende alfombras y esparce para ti una abundancia de flores rojas. Sube, amigo mío, que yacías enfermo. Atraviesa la cáscara. Te hemos dispuesto un banquete. Los obsequios navideños están presentados delante de ti. Las bailarinas aguardan por ti. Te hemos construido una casa. Tus servidores están listos para ti. Te arreamos los rebaños sobre la campiña verde. Llenamos tu copa con vino tinto. Colocamos frutos perfumados en vasijas de oro. Golpeamos a la puerta de tu prisión y apoyamos nuestra oreja a la escucha. Las horas crecen. No demores más. Somos miserables sin ti y agotamos nuestros cantos. Te dijimos todas las palabras que nos dio nuestro corazón. ¿Qué más quieres? ¿En qué hemos de satisfacerte? Te abrimos todas las puertas. Nos arrodillamos donde tú quieres. Vamos a todas las direcciones del cielo según tu deseo. Llevamos lo que está abajo hacia arriba y lo que está arriba lo convertimos en lo inferior, tal como tú ordenas. Damos y quitamos según tu deseo. Quisimos ir a la derecha, pero vamos a la izquierda obedeciendo tu indicación. Ascendemos y caemos, oscilamos y nos mantenemos firmes. Vemos y somos ciegos. Oímos y somos sordos, decimos sí y no, siempre obedeciendo tus palabras. No comprendemos y vivimos lo incomprensible. No amamos y vivimos lo no amado. Y otra vez nos damos vuelta y concebimos y vivimos lo comprensible. Amamos y vivimos lo amado, fieles a tu ley. Ven a nosotros, que somos solícitos por propia voluntad. Ven a nosotros, que te comprendemos con el espíritu propio. Ven a nosotros, que te calentamos en el propio fuego. Ven a nosotros, que te sanamos con el propio arte. Ven a nosotros, que te engendramos desde el propio cuerpo. Ven, niño, al Padre y a la Madre. Le preguntamos a la tierra, le preguntamos al cielo, le preguntamos al mar, le preguntamos al viento, le preguntamos al fuego. Te buscamos entre todos los pueblos, te buscamos entre todos los reyes, te buscamos entre todos los sabios, te buscamos en nuestra propia cabeza y corazón y te encontramos en el huevo. He sacrificado para ti una costosa ofrenda humana, un joven y un anciano. He cortado mi piel con cuchillos. He rociado tu altar con mi propia sangre. He expulsado a mi padre y a mi madre para que tú vivas conmigo. He hecho de mi noche un día y he deambulado al mediodía como un sonámbulo. He derribado a todos los dioses, quebrado las leyes, comido lo impuro. He arrojado mi espada y me he vestido con vestidos de mujer. Rompí mi sólido castillo y jugué como un niño en la arena. Vi a los guerreros marchar a la batalla y destrocé mi armadura a martillazos. Sembré mi campo y dejé pudrir el fruto. Hice pequeño todo lo grande y grande todo lo pequeño. Troqué mis metas más lejanas por lo próximo. Por lo tanto, estoy preparado. En este último encantamiento me parece tan evidente, podemos notar el sacrificio en aras del camino descendente. El sacrificio de no solamente vivir regocijándose con haber logrado todos los estándares según el espíritu de nuestros tiempos,
y a lo largo de esta lectura que hemos logrado hasta llegar aquí, hemos visto que claramente se han tocado cada uno de esos temas. El camino descendente, el camino de lo venidero, exige pasar por el camino descendente y el camino descendente exige el sacrificio. Sin embargo, no estoy preparado, pues aún no he acogido en mí aquello que me aprieta el corazón. Lo espantoso es el encierro del Dios en el huevo. Ciertamente me alegro de que la gran osadía haya tenido éxito, pero olvidé el espantoso que fue. Amo y admiro al poderoso. Nadie es más grande que aquel con cuernos de toro y aún así lo paralicé, lo cargué y lo empequeñecí con ligereza. Cuando lo vi, casi me hundo en el piso del susto y ahora lo cobijo en el hueco de la mano. Esos son los poderes que te espantan y te vencen. Esos son tus dioses, tus soberanos desde tiempos inmemorables. Tú también puedes ponerlos en el bolsillo. ¿Qué es una blasfemia de Dios comparado con esto? Quiero poder blasfemar a Dios, pues entonces tendría al menos un Dios al que podría ofender. Pero no vale la pena blasfemar a un huevo que uno lleva en el bolsillo. Ese es un Dios al que ni siquiera se le puede blasfemar. Mas yo lo he atrapado al temible desde tiempos remotos. Lo he hecho pequeño. Mi mano lo encierra. Este es el fin de los dioses. El hombre los pone en el bolsillo. Este es el final de la historia de los dioses. Nada quedó de los dioses más que un huevo, y este huevo lo poseo yo. Quizá pueda extinguir a este único y último huevo y así exterminar finalmente el género de los dioses. Ahora que sé que los dioses han caído en mi poder, ¿qué han de significarme aún los dioses? Viejos y ya demasiado maduros han caído y se han sepultado en el huevo. ¿Pero cómo sucedió? Yo derribé al grande, lo deploré. No lo quise dejar, pues lo amaba, porque ninguno de los hombres mortales lo iguala. Por amor, ideé el ardid que lo relevó de su peso y lo liberó de su espacialidad. Le quité por amor la forma y la corporeidad. Lo encerré amándolo en el huevo maternal. ¿He de matarlo al indefenso, al que amo? ¿He de destrozar la delicada carcasa de su tumba y exponerlo al carente de peso y extensión a los vientos del mundo? ¿Pero acaso no canté el encantamiento para su incubación? ¿Acaso no lo hice por amor a él? ¿Porque lo amo? No quiero arrancar de mi corazón el amor al grande. Quiero amar a mi Dios, al indefenso y desvalido. Quiero acogerlo como a un niño. ¿Acaso no somos hijos de los dioses? ¿Por qué los dioses no han de ser nuestros hijos? Si también se me murió mi Dios Padre, entonces ha de nacer para mí un niño divino de mi corazón materno, pues yo amo al Dios y no quiero dejarlo. Solo quien ama al Dios puede derribarlo, y el Dios se rinde a su vencedor y se amolda a su mano y muere en su corazón que lo ama y le promete nacimiento. Dios mío, te amo como una madre ama lo innato que lleva bajo su corazón. Crece en el huevo de oriente, aliméntate de mi amor, bebe los jugos de mi vida, para que puedas convertirte en un Dios resplandeciente. Necesitamos tu luz, oh niño, ya que caminamos en la oscuridad, alumbra nuestros senderos. Que tu luz brille delante de nosotros, que tu fuego caliente el frío de nuestra vida. No necesitamos tu poder, sino la vida. Aquí Jung le está hablando a este huevo germinal que ahora es propio y lo lleva adentro. Hay algo más que creo que siento que está diciendo a través de la madre que podría haberlo elegido como, quizás podría haber puesto la palabra, como lo ha puesto tanto aquí, el alma, soy la mujer, pero al decir madre hay algo que conlleva que la criatura es propia. Ahí está la madre del cordero, ¿cierto? Cuando el cordero bala, todas las ovejas escuchan, pero una es la que responde, porque es su cordero.
hay algo como que es propio, que no es un Dios ajeno, no es una criatura ajena, es una criatura que le pertenece, que es parte de su interior. A la noche del tercer día, me arrodillo en la alfombra y abro el huevo cuidadosamente. Se eleva como un humo y repentinamente se encuentra Isdubar parado delante de mí, gigante, transformado y perfecto. Sus miembros están sanos y no encuentro ninguna huella del daño en ellos. Es como si se despertara de un profundo sueño. Él dice, ¿dónde estoy? Qué estrecho es aquí, qué oscuro, qué fresco. ¿Estoy en la tumba? ¿Dónde estuve? Me pareció como si hubiera estado afuera en el universo, sobre y debajo de mí un infinito cielo negro con estrellas titilantes. Yo me encontraba en un ardor indeciblemente anhelante. Corrientes de fuego irrumpían de mi cuerpo radiante. Yo mismo ondeaba en flameantes llamas. Yo mismo nadaba en un mar de fuego estrechamente comprimido en mí y lleno de vida. Completamente luz, completamente anhelo, completamente eternidad, antiquísimo y eterno renovándome, cayendo de lo más alto a lo más profundo y brillando de lo más profundo a lo más alto, arremolinado hacia arriba, suspendido alrededor de mí mismo en nubes ardientes, crepitando hacia abajo como una lluvia de brasas, como la espuma del oleaje, inundándome a mí mismo con calor, en el fuego inconmensurable, abrazándome a mí mismo y repeliéndome. ¿Dónde estuve? Yo era completamente sol. Cuando nadaba en un mar de fuego, pareciera que este fuego ígneo de la creación germinal, y podemos imaginarla incluso al interior de un huevo, ¿cierto? Esta situación fetal de estar nadando en un líquido abismal, porque hasta una criatura dentro del útero está nadando en un líquido abismal, ¿cierto? Y cuando dice fuego es este elemento ígneo de lo creativo y lo germinal que está a todo dar al interior. Es como un testimonio para mí precioso de la voz del niño divino en su estado embrionario o de germinación, que nos cuenta cómo es su experiencia desde lo interno. Y también es Jung. Pero a través de su niño divino, de su Dios, o de su creación, y en este caso también de Istubara dentro del huevo. Termina diciendo, yo era completamente sol. Estamos hablando de este sol, del sol alquímico, del sol que ha hecho un camino descendente, el sol que ha vivido un anigredo, que se ha sumergido en las aguas abismales, en el lenguaje egipcio, bueno, se sumerge en este camino de la Duat. También podríamos decir se sumerge incluso antes en el Nun, en el mundo abismal por excelencia. Pero nunca dejó de ser sol. Esto es lo tan bonito del lenguaje alquímico con respecto al sol. El sol no es solamente lo que se mueve los 180 grados visible, también sigue siendo sol, sol níger, que así lo habla la alquimia, el sol negro de la parte inferior, el sol alquímico que está en máximo proceso de transformación, ¿cierto? Para luego ya poder ya claramente ver cómo es que
lo que emerge del huevo, emerge el sol. Termina aquí diciendo, yo era completamente sol. Lo era cuando era el sol negro, lo soy cuando he emergido y soy completamente luminoso. Oh, Isdubar, divino, qué milagro. Está sanado. ¿Sanado? ¿Estuve alguna vez enfermo? ¿Quién habla de enfermedad? Fui sol, completamente sol. Yo soy el sol. Un- Una luz impronunciable irrumpe de su cuerpo, una luz que mis ojos no pueden concebir. Tengo que cubrir mi rostro y lo oculto en el piso. Tú eres el sol, la luz eterna. Perdona, poderosísimo, que mi mano te haya llevado. Todo está en silencio y oscuro. Miro a mi alrededor. Sobre la alfombra yace la cáscara vacía de un huevo. Me palpo a mí, el piso, las paredes. Está todo como siempre, completamente simple y completamente real. Quisiera decir, todo lo que me rodea se convirtió en oro, pero no es cierto. Todo es como siempre ha sido. Aquí fluyó la luz eterna, inconmensurable y superpoderosa. Sucedió que abrí el huevo y que el Dios salió de él. Estaba sano y relucía en una figura transformada. Yo me arrodillé como un niño y no pude creer el milagro. Él, que estaba comprimido en la carcasa del comienzo, se elevó y no tenía ninguna huella de enfermedad que se le pudiera encontrar. Y cuando mencioné que que había atrapado al fuerte y lo había guardado en el hueco de la mano, ahí él fue el sol mismo. Tiene una comparación directa con la mitología egipcia, y es que también se entiende que el sol, cuando está en su proceso de decaimiento, desde la máxima hora de fulgor a las 12 del día, cuando baja, cuando decae, también en un lenguaje mitológico es un padecer y estar enfermo, hasta llegar a morir incluso, ¿cierto? Y en el mito es este el momento también que se puede como comparar con la lectura donde Osiris ha sido muerto por su hermano Set, ¿cierto? Ha sido cortado en pedazos. Osiris, que también puede ser representante del néter del sol, en su máximo esplendor como su hijo después de la regeneración, llamado Horus. Pero bueno, Osiris va a ser tirado al Nilo, ¿cierto? Sumergido entonces en esta imagen en las aguas abismales. Es muy parecido a ser tirado al Nilo en su sarcófago, para que después lo encuentre Isis, pero una vez que lo encuentra Isis, Set se da cuenta de que ha sido encontrado y que Isis tiene todos los poderes de la magia como para hacer de esto un proceso de vida. Así que decide cortarlo en 14 pedazos, los esparce por toda la tierra de Egipto. Y bueno, luego Isis los encuentra y los reúne y hace de esto la primera momia, el primer acto de momificación. En el mito, pero si lo seguimos a un nivel simbólico profundo, este cuerpo que ha sido reunido ahora que ha vivido su reunificación, va a seguir todo un proceso por la Duat. Y en el momento en que renazca o resurja o reemerja, va a transformarse en un nuevo, va a emerger como un nuevo sol naciente, incluso más bello y más sano que el día anterior. No hay ninguna huella desde su decaimiento. Nada, no queda ninguna huella. No es que ha salido
reparado y los pedacitos pegados y pegoteados con algún tipo de sustancia. No, ha emergido totalmente renovado y hay todo un símbolo detrás de eso. Hay todo un símbolo porque no es una reparación superficial, es una reparación germinal. No hay ninguna huella en Istubar, en este caso, de decaimiento o de enfermedad, si es que la tuvo. Entonces, tremendamente profundo e importante para todos los cíclicos. Por ejemplo, también la idea de Año Nuevo, cuando se canta en el ritual, por ejemplo, en Babilonia o en Sumeria antigua, un canto como el Enuma Enlich para bendecir el año nuevo que llega. Todo lo que se hace es darle poder al retorno, al punto de que no queda ninguna huella del decaimiento que pudo haberse vivido en cualquier área durante el año, porque todo decae. Si el trigo estuvo arriba, en algún momento baja, y se fatiga, muere, se pudre, pero cuando vuelve a emerger el trigo, no amanece con ninguna herida, con ningún signo de decaimiento, sino que en su máximo esplendor. Y eso sucede cada año, y eso le sucede al año en sí mismo, y a la tierra, y todo cumple cósmicamente con este retorno sin ningún daño del padecimiento anterior. Jung lo está poniendo aquí, obviamente además como un símbolo, ¿cierto? O sea, claramente ese es su gran cometido. Tenemos que tratar de poder amplificar aquí y poder ver qué significará esto de que no queda ninguna huella de la enfermedad, el padecimiento, el decaimiento anterior, sino que la renovación es total, incluso mejor, así lo dice el mito egipcio. Pero también en otro nivel es todo igual, de acuerdo al modelo ejemplar, sin mella, sin real porque ha tomado sus tallas, que hace que finalmente nada ha cambiado y ha cambiado todo. Es interesante, sobre todo esa frase, quisiera creer que todo se ha convertido en oro, pero no es así. Bueno, y hay otra mitología, ¿cierto? La del rey Midas. Hay todo un trabajo inmensamente divino en lograr que todo se mantenga igual, a pesar de tanto cambio, a pesar de tanto movimiento, padecer, idea, elucubración, y de repente está todo igual. Es extremadamente simple y extremadamente mágico. Hay una suerte de hermetismo bien fuerte ahí en eso. Caminé hacia oriente donde sale el sol, pues yo mismo quería amanecer como si fuera el sol. Ciertamente yo mismo quería abrazar al sol y ascender con él al amanecer. Sin embargo, él me salió al encuentro y se interpuso en mi camino. Tuve que escucharlo decirme que yo estaba privado de toda posibilidad de llegar al amanecer. Él, sin embargo, que quería correr al ocaso para descender con el sol en el regazo de la noche, fue paralizado por mí y le fue quitada toda esperanza de alcanzar la bienaventurada tierra de Occidente. Pero mira, atrapé el sol sin saberlo y lo llevé en mi mano. Él, que quería descender con el sol, encontró en mí su ocaso. Yo mismo me convertí en su madre nocturna que incubó el huevo del comienzo. Y él ascendió renovadamente, renacido a una magnificencia mayor. Más en la medida en que él asciende, yo llego al ocaso. Cuando vencí al Dios, su fuerza me inundó. Pero cuando el Dios reposaba en el huevo y aguardaba su comienzo, entonces mi fuerza se fue con él. Y cuando él ascendió radiantemente, yo yacía sobre mi rostro. Se llevó mi vida consigo. Toda mi fuerza estaba con él. Mi alma nadaba como un pez en sus márgenes ígneos. Mas mi humanidad yacía en el frío estremecedor de la sombra de la tierra
y caía más y más profundo en la más baja oscuridad. Se había ido toda la luz de mí. El Dios ascendió en la tierra oriental y mi yo se precipitó al horror del inframundo. Tal como una parturienta cruelmente desgarrada y sangrando insufla su vida en lo nacido y unifica la vida y la muerte en la mirada moribunda, así estaba yo, la madre del día, una presa de la noche. Mi Dios me ha desgarrado cruelmente, ha bebido la savia de mi vida, bebió en sí la fuerza suprema de mi amar y se volvió magnífico y fuerte como el sol. Un Dios sano en el que no hay ni mácula ni carencia. Me ha quitado mis alas, me ha robado la fuerza henchida de mis músculos, el poder de mi voluntad desapareció con él, me dejó la impotencia y los gemidos. No supe cómo me ocurrió, pues precisamente todo lo poderoso, bello, dichoso, sobrehumano, se había escapado de mi vientre maternal. Nada me quedaba del oro resplandeciente. El ave del sol extendió sus alas cruel y desagradecidamente y voló a lo alto hacia el espacio inconmensurable. Me quedaron las cáscaras rotas, la carcasa quejumbrosa de su comienzo y el vacío de la profundidad se abrió debajo de mí. Ay de la madre que da luz a un Dios. Si da a luz a un Dios herido y lleno de dolor, entonces una espada atravesará su alma. Mas si da a luz a un Dios sano, entonces se abrirá al infierno para ella, y de ahí se desenroscarán los monstruos serpentinos que asfixian a la madre con un hálito de peste. El nacimiento es difícil, pero 1000 veces más difícil es el infernal posparto. Detrás del Hijo Divino vienen todos los dragones y monstruos serpentinos del eterno vacío. ¿Qué queda de la naturaleza humana cuando el Dios ha madurado y ha arrebatado toda la fuerza para sí? Todo lo inepto, todo lo impotente, todo lo eternamente ordinario, todo lo vacío, todo lo que no se dispone y es desfavorable, todo lo residente, todo lo que empeñece, lo aniquilador, todo lo contrario al sentido, todo lo que contiene en sí a la insondable noche de la materia, esa es la placenta del Dios y su infernal hermano de deformidad atroz. El Dios sufre cuando el hombre no acoge en sí su oscuridad. Por eso los hombres tuvieron que tener un Dios que padezca mientras padecían el mal. Padecer el mal significa que tú aún amas el mal y sin embargo no lo amas más. Te prometes algo de eso, pero no quieres prestarle atención por miedo a que podrías descubrir que en efecto todavía amas el mal. Por eso el Dios sufre, porque tú, aún amando el mal, lo padeces. No porque tengas que reconocer el mal lo padeces, sino porque aún te produce un gozo secreto y porque parece prometerte algún placer en alguna ocasión desconocida. Mediante la prisa y el querer y a ser acrecentados, queremos escaparle al vacío y por lo tanto al mal. Mas el camino correcto es que aceptemos el vacío, que destruyamos la imagen de la configuración en nosotros, que neguemos el Dios y descendamos a lo abismal y desdeñable de la materia. El Dios, en tanto nuestra obra, se encuentra fuera de nosotros y ya no necesita nuestra ayuda. Está creado y queda librado a sí mismo. Una obra creada que cae inmediatamente si nos apartamos de ella no sirve, ni aunque fuera un Dios. Mas, ¿dónde está el Dios luego de su creación y de separarse de mí? Si construyes una casa, entonces la ves en pie en el mundo exterior. Si has creado un Dios que no ves con los ojos corpóreos, entonces está en el mundo espiritual, que no es menos que el mundo real exterior. Él está ahí y produce para ti y para otros todo lo que puedes esperar de un Dios. ¿Caro? Sigan nomás porque me perdí. Así tu alma toca.
68-69. Así tu alma es tu propio sí mismo en el mundo espiritual. Mas el mundo espiritual es, en tanto lugar de residencia de los espíritus, también un mundo exterior. Así como tampoco tú estás solo en el mundo visible, sino que estás rodeado de los objetos que te pertenecen y te obedecen solo a ti, así también tienes pensamientos que te pertenecen y te obedecen solo a ti. Pero así como también en el mundo visible estás rodeado de cosas y seres que no te pertenecen ni te obedecen, así también en el mundo espiritual estás rodeado de pensamientos y seres de pensamiento que no te obedecen ni te pertenecen. Así como tus hijos biológicos son engendrados por ti o nacen de ti, crecen y se desprenden de ti para vivir su propio destino, también engendras o das luz a seres de pensamiento que se desprenden de ti y viven su propia vida. Así como un hombre deja a sus hijos cuando envejece y devuelve su cuerpo a la tierra, así me separo yo de mi Dios, el sol, y me sumerjo en el vacío de la materia y disuelvo la imagen de mi Hijo en mí. Esto sucede por el hecho de que acepto la naturaleza de la materia y dejo que la fuerza de mi configuración ingrese fluyendo en su vacío. Así como por mi fuerza engendradora volví a dar a luz al Dios enfermo de un modo renovado, así también vivifico a partir de ahora lo vacío de la materia, a partir de lo cual crece la configuración del mal. La naturaleza es lúdica y espantosa. Unos ven lo lúdico y juguetean con eso, y lo dejan centellar. Los otros ven el horror y cubren su cabeza, y están más muertos que vivos. El camino no está entre ambos, sino que comprende en sí a ambos. Es un juego alegre y un horror frío. Aquí estamos avanzando al verdadero, a la paradoja máxima entre el plenum y el vacío, que va a ser muy bien tratado luego en escrutinios cuando se hable del pleroma y el origen de lo creado versus lo abismal, lo increado, la no configuración. Los seres humanos que estamos en este momento sobre la Tierra, casi todos diríamos, no sé, por lo menos más esta visión occidental, tenemos una visión del mundo en donde nos aferramos sobremanera de lo ya creado, lo configurado, lo llámese cualquier cosa, una casa, como dice Jung, o un dios. Él también ha creado un dios, como ha creado una casa. Pero aún así hay que dejar que corra su vida. Y en algún punto, y esto lo explica mejor la mitología que las palabras racionales, en algún punto Osiris tiene que abandonar, después de que ya ha nacido su hijo Horus, cada día, y sumergirse en las aguas abismales, abandonar su condición creada, configurada, diferenciada, cósmica, para entrar en una dimensión justamente contraria. Esto no solamente sucede el día de nuestra muerte, sino que también sucede a diario. Y por eso aquí está diciendo que el camino no es un camino entre medio de lo uno y lo otro, sino que pasar por lo uno y lo otro. Es decir, por eso lo explica mejor la mitología al final, Osiris, en cuanto al néter solar, o en cuanto al trigo, por ejemplo, también Osiris es todo lo germinal, todo lo verde que hay sobre los campos egipcios. En algún punto, aquello que está frondoso, germinal, abundante, decae, empobrece, y ya los campos son secos, quebrajadizos, muy pobres.
y ya entonces no está Osiris sobre la tierra, sino que está Set, y las fuerzas de Set han hecho que Osiris sucumba, en este caso desde el mito, por estas razones que vimos antes, con el sarcófago, con los cortes, pero él ha soltado toda resistencia y se ha sumergido y ha continuado la vida desde su contrario, ya no configurado, sino que lo abismal, ya no diferenciado, sino que indiferenciado. Y es necesario que se suelte, y en ese momento Osiris suelta todo lo que pueda pasar con su hijo, con su creación, con la luz, para sumergirse de lleno en lo otro. Esto no es parte de nuestra visión de mundo. Nuestra visión de mundo nos anima a quedarnos solamente en los 180 grados superiores del círculo, pero a desconocer, a temerle y a resistir todo lo que pueda hacer el movimiento contrario. Todo esto que estamos leyendo aquí apunta a una visión distinta, sino contraria a nuestra visión de mundo preponderante. Y también yo agradezco mucho esta puesta en escena, puesta en palabra de Jung, de que lo creado, llámese hijo, llámese Dios, llámese obra, llámese lo que sea, casa, orden del día en la cocina, un alimento, lo que sea, se separa en algún punto también de ti, aunque lo hayas llevado internamente, y vuelve a estar, pero también en algún punto tienes que desarmar toda configuración. Cuando dormimos, por ejemplo, cuando soñamos, cuando entramos en una frecuencia como ahora de un pensamiento mítico poético, vamos desarmando las formas que constantemente están siempre súper rígidas y súper tensas, y con las cuales nos identificamos, pero perdemos contacto con la necesidad de también ser lo abismal, hacia un periodo de disolución, llámese infierno, llámese sacrificio, padecer y mal, y que crea tremenda resistencia a escuchar, amar también el mal. Solamente lo puede explicar como nadie el mito. Y por ejemplo, ahí vuelvo al mito de Set y Osiris porque es súper ilustrativo para esto. Un egipcio oriundo y profundamente místico y religioso no solamente va a amar y alabar a Horus, sino que necesita comprender Horus y que es el hijo de Osiris, a Horus y Osiris como visiones de la luz y por último del bien. Saben que este bien, esto bondadoso, esto que viene a ser elementos que van a ser benefactores para la humanidad, no se logran si no se acompasan con las fuerzas de Set, con las fuerzas del mal. Pero miremoslo desde la mitología, para no hablar de la palabra mal, y hablar de todo lo que puede hacer lo cortante, lo secante, todo el otro hito de la naturaleza, contrario al momento máximo de esplendor de la espiga de trigo en su fulgor, sino que cuando decae y hay que cortarla, cuando tiene que pasar procesos de trilla, procesos de arado, procesos cortantes, también necesarios para que el ciclo se dé. Entonces, nuestra visión del mundo en el fondo está siempre haciendo un split, una división, y o amamos a Osiris y detestamos a Set. Pero en una mitología profunda egipcia, sabemos que existe este ritual que les he contado más de una vez, el ritual de la Sed, o Sed, como S-E-D, para callado o en forma íntima y ritual, no a vista y paciencia de todos, sino que solamente quizás el faraón podía presenciar esto.
en el momento en que se está haciendo todo una alabanza a Osiris, también se sabe y se alaba que se da un ritual en donde Set y Osiris, para callado, en intimidad, y la palabra es complicidad, eso, beben de la misma copa. Porque Osiris sabe que él no es si no está las fuerzas de Set. Y Set no es si no están las fuerzas de Osiris. Y un poco a esto alude lo que hemos estado leyendo. Y por supuesto, mucho más.